Ellos son la voz del pueblo y lo confunden con querer tener el poder. Le di la vuelta a un mundo de todos los colores y todos escurrían el mismo bulto, saliendo por la misma tangente. ¿Cómo están ustedes, ciudadanos? ¡Bien! Queremos saber qué hay debajo del mantel. Hola, muy buenas noches. Son las 10 y 11 minutos. Nadie se atrevería a decir a día de hoy en España sin que les califiquen que España se rompe. Pero la pregunta que esta noche nos hacemos será si cuando menos España se está deshilachando. Si no hemos perdido algo de cohesión nacional, si no se ha erosionado el Estado por necesidades y pactos del presidente del Gobierno. Primero fue el Estatuto de Cataluña, ahora con el pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Este fin de semana, y comenzaremos por ahí, el presidente ha vuelto por sus fueros. Nos ha dicho, y lo hemos podido escuchar, que va a ganar las municipales, las autonómicas, las generales del año 2012. Ha vuelto tal vez el optimista compulsivo que se olvida de los datos que nos deja la realidad. Y como necesita tiempo para recuperar el camino perdido, ya le ha dicho a Rajoy que él va a convocar las elecciones en marzo del 2012. Lo escuchamos. Ayer a Rajoy, un poco excitado, es verdad que al PP las legislaturas en las que ellos no están en el Gobierno les parecen eternas, pero cuando están en el Gobierno les parecen muy cortas. Pero duran lo mismo todas las legislaturas, 4 años. No sé por qué tiene tanta prisa. No sé por qué, porque para estar otra vez 4 años en la oposición no debería tener tanta prisa. Bueno, dejaba entrever que las elecciones eran en marzo, que va a agotar la legislatura. Se mostraba, como digo, pletórico en distintos pasajes de ese acto público en Ponferrada. Asegurada la legislatura, mañana va a afrontar el debate de los presupuestos generales del Estado. El miércoles cambiará de ministro de Trabajo, por lo menos de un ministro en principio, según ha dicho. Hoy se ha hecho la foto con el presidente canario. Decía que ha conseguido el presidente canario un pacto histórico, lo que es lo mismo cuando se suele decir esto desde un partido pequeño, que le han dado lo que ha pedido. Estoy en condiciones de afirmar que estamos ante un acuerdo histórico para Canarias. Un acuerdo histórico, la historia es aquella cuando se consiguen determinados objetivos que se plantea un pueblo, un territorio y que no se ha conseguido a lo largo de la historia. Pues histórico para Coalición Canaria, histórico era el otro día también el pacto para el Partido Nacionalista Vasco. Vamos a hablar de ese pacto, del presidente del Gobierno, si tiene euforia o no, cómo se encuentra, qué va a hacer en los próximos meses, del acuerdo alcanzado también hoy entre PP y PSOE para que Batasuna no se cuele en las instituciones a través de la reforma de la ley electoral, y no queremos olvidarnos tampoco de nuestros soldados en Bosnia que vuelven a casa con el deber cumplido. Voy a recordarles quiénes están aquí hoy con nosotros en nuestra vuelta al mundo. Amando de Miguel, sociólogo, buenas noches. Buenas noches. Recomiendo tu libro, tu autobiografía, que pases un rato francamente divertido. Muchas gracias. Carmen Morodo, adjunta a la dirección del periódico La Razón. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Casimiro García Vadillo, vicedirector del periódico El Mundo. Casimiro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Edurne Uriarte, catedrática de Ciencias Políticas, columnista de ABC. Edurne, muy buenas noches. Buenas noches. Isaías Lafuente, periodista, analista político. Isaías, muy buenas noches. Hola, Ernesto. Y también nos acompañan hoy María Antonia Rosa Díez, diputada de UPyD. Buenas noches, Rosa. Hola. Y María Antonia Trujillo, diputada del PSOE. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, la pregunta de esta noche se la planteaba es: ¿España se deshilacha? Resumiremos así lo que estábamos diciendo, si el pacto del PNV con el presidente del Gobierno erosiona al Estado o afecta a la cohesión nacional. La única forma más sencilla de preguntarla es: España no se rompe, pero ¿se deshilacha España? En ese sentido que les explico. Pueden llamar a los teléfonos que ya están apareciendo en pantalla y sus opiniones en www.lamiradadeburuaga.com, y ahí le responderemos a lo largo de la semana. Bien, Casimiro, empiezo contigo. Ayer apareció el presidente del Gobierno, parecía un hombre nuevo, no ese hombre triste de las últimas apariciones públicas. Ayer aparecía pletórico, decía que lo va a ganar todo, las municipales, las autonómicas, las generales, que esto va a durar 4 años, que el PP tiene mucha prisa. Estaba contando una gran mentira, una gran verdad, estaba hablando para los suyos. ¿A quién iba dirigido el mensaje de un presidente que, como digo, estaba pletórico? Bueno, era un discurso de consumo interno para levantar la moral de los militantes socialistas que en estos momentos están pasando pues, por una etapa de depresión. Todas las encuestas dan 12, 13, 14 puntos de ventaja al Partido Popular. Lo que ha ocurrido con las primarias pues, ha sido un duro golpe para el presidente. Los datos económicos no mejoran y, por lo tanto, pues, el presidente volvió a cometer el mismo error que ha cometido otras veces, ¿no? Ese discurso de
realismo mágico o de show de Truman, en el que no es real, lo que está diciendo no es real, pero que él cree que con eso sirve para dar moral a sus militantes y enardecerles. Yo creo que un presidente que ha presentado un presupuesto que se va a aprobar esta semana, que supone un 20% de paro, que da unos datos económicos que según todos los especialistas y servicios de estudio son increíbles, que no se van a cumplir, con un déficit público disparado, con un recorte de salarios a los funcionarios, con la congelación de pensiones, no se puede permitir el lujo de vendernos esa España irreal que va a empezar a crecer justamente cuando él se va, porque dijo, dentro de año y medio España comenzará a crecer, coincide con la época de las elecciones. Crecimiento sostenido en los próximos 20 o 25 años. 25 años, ¿no? Recuerda aquella frase de Guerra de este país no lo va a reconocer en 20 años ni la madre que lo parió. Bueno, pues yo creo que eso tiene muy poco efecto, porque el problema de Zapatero hoy, frente a los ciudadanos y frente a sus militantes, es la credibilidad. Insistir en esto, con ese horizonte que tenemos por delante, a mí me parece que le quita aún más credibilidad. Me parece que ni siquiera consigue el objetivo que persigue. Otra lectura diferente, la misma, parecida como punto de arranque. Sí que dijo algo cierto, y es que un año y medio en política es mucho tiempo, ¿no? Todavía recuerdo las encuestas un mes antes de que ganase Zapatero las elecciones, pues que prácticamente daban mayoría absoluta al PP y sin embargo ganó Zapatero. Y después pasaron 4 años en los que el PP repitió el discurso de que Zapatero era un insolvente y era un disolvente además, porque esto de que España se rompe lo venimos escuchando desde hace 6 años o 7, los mismos que gobierna Zapatero, y sin embargo, pues después le volvió a ganar a Rajoy. ¿Pero te pareció creíble el discurso o no? Bueno, entonces lo que yo digo es que en eso tiene mucha razón. Es verdad que un año y medio da para mucho, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que puede ser que algunos de los signos que ahora tenemos mejoren y que la gente pueda ver en eso la senda de crecimiento y que la gente pueda volver a recuperar la confianza en el presidente. Puede ser que a lo mejor no sea el presidente el que se presente y se presente otro miembro del PSOE. Pueden pasar infinitas cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene razón. Es verdad que dicho en estos momentos parece increíble, porque parece que todas las encuestas dicen lo contrario, pero lo que las encuestas dicen es que los españoles tampoco ven enfrente una alternativa creíble. Es decir, toda la diferencia que está sacando el PP en las últimas encuestas son a costa de lo que está cayendo el PSOE y no porque Rajoy logre arrancar un voto más entre los indecisos, entre el votante de centro, etcétera, ¿no? Sí, pero le votan los suyos. Que no arranca... Que le votan los suyos. Ah, claro, o sea, claro. Sí, pero esto también es histórico, ¿no, Casimiro? Isaías, eso de que el PP no está arrancando votos fuera de sus votos tradicionales no es cierto. Ya en las elecciones de 2008, los análisis postelectorales mostraron que el PP, habiendo perdido, sin embargo, se había hecho con una parte de voto significativo del Partido Socialista. En estos momentos, las encuestas lo que están diciendo es que hay una parte significativa del Partido Socialista que, según las encuestas en este momento, votaría al PP. Claro que hay un movimiento en el voto. Otra cosa es que tanto PP como PSOE, los dos grandes partidos nacionales, lógicamente tienen un límite a partir del cual es prácticamente imposible que vayan a ir más arriba. Claro. Y ese límite está en ese 40 y poco %. Subir para el que está bien, en este caso el Partido Popular, es prácticamente imposible. Sí. Lo que ocurre, y así se están disputando las elecciones en España, es que pierde uno de los dos partidos cuando pierde el apoyo de su electorado, que es lo que le está pasando en efecto. Solamente un segundo para decir, es decir, después de las elecciones del 2008 se hicieron muchos análisis y ese análisis de que el PP robó votos del PSOE es meramente especulativo, porque tanto el PSOE como el PP subieron en número de votos, ¿no? Entonces habría que ir a preguntar, en absoluto, no es nada especulativo, hay análisis sociológicos que demuestran con las encuestas postelectorales esto. Bueno, ya sabéis cómo son las encuestas. Queréis hablar todos, pero me han pedido palabra Rosa y María Antonia. También añadiría, ya que lo de España se rompe, yo decía no se rompe, pero no sé si la cohesión nacional ha sufrido algo con los últimos pactos o decisiones del presidente del Gobierno, que lo incluyo también ahora mismo, Rosa. Sí, a ver, yo del mitin no quería hablar, porque no le vas a pedir a Zapatero que haga en el mitin lo que no hace en el Congreso de los Diputados. Si cada debate en el Congreso de los Diputados es un mitin,
y una bronca con cualquiera que tome la palabra y se atreva a darle un argumento contrario a lo que sostiene la doctrina del Partido Socialista y del Gobierno de la Nación, ¿cómo va a ir a un mitin a hacer pedagogía? Entonces, en el mitin hace pues lo que hace todo el mundo en los mítines, animar a los suyos. Por tanto, yo en el mitin no insistiría para nada. A ver, yo sí quiero entrar en esto que dices tú que es provocativo, ¿no? De lo de España se rompe, ¿no? Y que no se puede decir y que hay que hablar de que se deshilacha, ¿no? Porque, a ver, ¿qué significa que se rompe España? ¿Significa que se cae un trozo del mapa? ¿Que las Islas Canarias ya dejan de ser territorio nacional o que cualquier parte de España desaparece del mapa y se convierte en otra cosa diferente? No. Yo creo que España se rompe si se rompe la cohesión, si se rompe la igualdad, si desaparecen los instrumentos que garantizan la cohesión y la igualdad para todos los ciudadanos españoles al margen de la parte de España en la que vivan y de la opción política que tengan. Y ¿es cierto o no que en los últimos años se está rompiendo la cohesión y se está rompiendo la igualdad? Y se pueden poner miles de ejemplos que algunos a lo mejor les quitan importancia, pero realmente existen. Hoy muchas personas, ciudadanos españoles que viven en distintas partes de España, tienen distintos derechos reconocidos por sus propios estatutos que tienen, como hemos dicho muchas veces, letra de estatuto, pero alma de Constitución. Este acuerdo al que han llegado el Partido Socialista o el Gobierno de la Nación con el Partido Nacionalista Vasco, ¿rompe o no rompe la cohesión? Ya lo creo que la rompe, y la rompe en un tema tan sensible como el tratamiento a los parados. ¿Qué es la caja única? Pues cada uno la describe de una manera, pero si es algo, es el instrumento que ha de garantizar igual tratamiento a cualquier parado de cualquier parte de España. Y eso ya se ha roto. Por tanto, se rompe la cohesión, se rompe el tratamiento en condiciones de igualdad a los españoles, pues la España que a mí me importa se rompe, porque a mí la España del mapa no me importa. Me importa la España, la unidad de la nación española, el Estado que garantiza derechos iguales a todos los ciudadanos españoles. ¿Es políticamente incorrecto decirlo? Pues no sé, pero yo creo que así lo entiende todo el mundo. Pero los estatutos están hechos desde hace un montón de tiempo. El Hay de Estatuto segunda Guernica, generación, como muy bien sabes. Sí, pero como bien sabes también, el Estatuto de Guernica es de primera generación y el Estatuto de Guernica contempla un régimen fiscal, por ejemplo, para un territorio diferente al del territorio. Y nunca jamás te he oído decir que eso rompía a España porque establecía derechos diferentes y ha sido miembro del Gobierno vasco. Que el régimen fiscal y el concierto y el cupo, fundamentalmente el cupo, es un privilegio, lo sabe todo el mundo. Y hace bastantes años que incluso dentro del Partido Socialista hay una corriente de opinión, incluso que se han quedado dentro del Partido Socialista, que opina que ese cálculo del cupo es tan discriminatorio que hay que revisarlo. Pero el discurso del cupo rompe España, este discurso yo no lo había oído. A ver, el cupo rompe España lo acabas de decir tú. No, por eso te yo digo. sostengo lo que yo digo si no te importa. Sí. Entonces, el cupo lo rompe España es tu discurso. Yo te digo que el cálculo del cupo no se puede aplicar en el resto de España. Claro. Y te digo también que precisamente porque no se puede aplicar en el resto de España y porque un cálculo que se hizo hace 30 años, que entonces era privilegiado, pero ahora es incompatible con un Estado de Derecho en el que se garanticen los derechos de todos los españoles, eso hay que revisarlo. Salvo que tú creas que por el derecho histórico está por encima del derecho de ciudadanos. ¿Por qué se acordó aquello? Me parece estupendo que se reforme el Estatuto de Guernica, me parece estupendo que se reforme la Constitución para ver qué España queremos ser en el siglo XXI. Pero lo que quiero es tratar los mismos hechos con los mismos criterios. Bueno, pero escúchame, los mismos hechos con los mismos criterios, pero ¿tú no crees que la evolución está para aprender de las consecuencias de las decisiones que hemos venido tomando? Claro. ¿O es que los seres humanos estamos ahora en las cavernas? Claro que si sí. Las consecuencias de unas decisiones que se tomaron hace 30 años, buscando el bien para todos, han sido negativas desde el punto de vista de la igualdad, podremos revisarlas. Pero yo no creo que el legislador pensara en efectos negativos, pero si las consecuencias son negativas... Tome la palabra a los demás si nos importa. María Antonia, Fernando no ha hablado, todavía no llamando ni Carmen. Yo no querría hacer referencia al presidente del Gobierno porque en efecto el otro día estaba en un acto electoral, pero sí tengo que decir que los socialistas no estamos deprimidos porque tenemos motivos, después del acuerdo presupuestario alcanzado con dos grupos políticos, para seguir trabajando en lo que es el objetivo de este Gobierno actualmente.
Se ha llegado a un acuerdo que es positivo, que es coherente, que es satisfactorio y que además da estabilidad política, que parece que no se quiere en este país la estabilidad política, pero da estabilidad política no solamente para los presupuestos generales del Estado, sino para los próximos meses, para lo que queda de legislatura, que es casi la mitad de la legislatura. Pero además de dar estabilidad política, son unos acuerdos que persiguen la recuperación económica y que mantienen las políticas sociales. Por cierto, con más presupuestado, con más cantidad que ha estado presupuestado a lo largo de toda la historia de la democracia. Por tanto, no tenemos ningún motivo para estar deprimidos. Punto primero. Punto segundo, ni se rompe España ni se rompe la caja única. Estoy convencida que hay mucha gente que quiere que se rompa España, pero España no se rompe. Y desde luego es de primera lección saber, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, que en un Estado compuesto hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Porque si tratas igual a los desiguales, este es nuestro Estado compuesto, es el Estado de las autonomías. Tenemos estatutos de autonomía. Tenemos, Rosa, estatutos de autonomía que llevan 30 años de vigencia. El Estatuto Vasco cumple 31 años de vigencia dentro de unos días. Lo único que se está haciendo es desarrollando el Estatuto, que por otras razones en el pasado no se ha querido desarrollar. Mira, por favor, María Antonia, es una pena porque me podría haber traído los papeles que voy a llevar mañana al debate, por cierto. Mira, por una petición como esta, en relación con la seguridad social y en relación con las políticas activas, en el segundo gobierno de coalición, que podía haber sido el segundo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, no se hizo. Pero estamos hablando... No, perdona. ¿Por qué? Porque no es una transferencia que contempla el Estatuto de Autonomía de Guernica. 16 comunidades autónomas tienen traspasadas las políticas activas de empleo. Con el cálculo del cupo. Pero si es que el cupo solamente lo tiene el gobierno vasco. Pero por favor, con el cálculo de... Es que el cupo solo lo tiene el gobierno vasco, porque lo dice la Constitución española. No lo tiene ninguna otra comunidad autónoma. María Antonia, tú que eres constitucionalista, si te escucho, Rosa. Tú sabes que el cálculo del cupo no se puede aplicar a un tema como la caja de la Seguridad Social, ni como las políticas... La caja no se rompe. La caja no se rompe, es que las bonificaciones... Yo creo que hay que aclarar un poco qué son las cotizaciones y qué son las bonificaciones. Las bonificaciones a los empresarios no significa una merma para la caja única, porque ahora luego las paga el Estado y cuando se transfieren a las comunidades las pagan las comunidades autónomas. Y la caja única no se rompe, Rosa, no se rompe porque ni tiene más ingresos ni tiene más gastos. Es así de fácil. Vamos a explicarles a los ciudadanos que nos puedan estar escuchando la verdad de lo que va a ocurrir. Que el 6,24 de todas las bonificaciones que las empresas descuentan por bonificación de contratos, el 6,24 de todo llega al País Vasco. El 6,24 del presupuesto de todos los parados para el 2,36% de los parados españoles, que son los vascos. ¿Eso es justo? Hombre, pero las bonificaciones las ingresarán en la Seguridad Social, en su caja única, y no se rompe. Vamos a seguir, está interesantísimo el debate, probablemente hay otros focos. Han abierto alguno, por ejemplo, que el pacto es bueno, da estabilidad, y hay quien dice que el pacto es terrible y que precisamente, lo decía Rosa, está rompiendo España. Por lo tanto, hay dos visiones totalmente diferentes esta noche aquí, lo que es especialmente interesante, ¿no? Todavía no han hablado ni Amando, ni Carmen, ni Fernando, queremos escucharos. De estabilidad parlamentaria, quizá el presidente del Gobierno sí que es cierto que se garantiza una estabilidad parlamentaria para el año que le quede de legislatura, que se rectifica a sí mismo, renuncia a esa geometría. Casi 2 años. Bueno, una vez que llegue el enero podemos darlo por descontado. Ya casi lo podemos dar por descontado después de elecciones autonómicas y municipales. En cualquier caso, no vamos a entrar en una discusión de tiempo. Estabilidad parlamentaria, sí, rectificándose a sí mismo, a esa política de geometría variable derecha-izquierda, apuesta ahora por partidos de centro-derecha, yo creo que un poco de acuerdo con su giro neoliberal. Pero no estabilidad política. La estabilidad política hay dos variables importantes. Esa crisis económica y... En ese meeting, a mí me parece que vuelve a errar otra vez el presidente en sus previsiones, en ese optimismo. Entonces, por un lado tienes la crisis económica y por otro una meta volante que son elecciones autonómicas y elecciones municipales. Y tú tienes que saber mucho mejor que yo la preocupación que existe dentro del Partido Socialista por esas elecciones autonómicas y municipales precedidas de unas catalanas. Si eso va mal, estabilidad las elecciones. Bueno, podéis trabajar y me parece lógico, y me parece muy lógico que trabajéis. Otra cosa son las encuestas, otra cosa es el desgaste. En definitiva, esto quien lo decide son los ciudadanos. Y otra cosa es el temor y la preocupación interna dentro del Partido Socialista por esas elecciones. A lo que voy
deciden los votantes y eso es lo que tenemos que efectivamente, esperar. pero del resultado de esas elecciones autonómicas y municipales depende esa estabilidad política de la que tú hablas. En cuanto a los traspasos, si España se rompe o no se rompe. Vamos a ver, no podemos establecer una comparación ahora mismo, no podemos compararnos el Estatuto de Gernika con lo que tenemos ahora, porque son 30 años en donde ya se han traspasado, ya no queda nada. El Estatuto de Gernika está vigente, no Sí, es una... pero lo que no podemos hacer es comparar las Un decisiones que se estatuto tomaron todavía mutilado porque no entonces, se han a lo que transferido voy, todas si me las dejas competencias. hablar, no se pueden comparar las decisiones que se tomaron entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto. Sí. Los partidos nacionalistas tampoco son los mismos, no son ni siquiera los mismos que en el 96, han pasado muchas cosas en estos años, desde proyectos soberanistas, derivas tanto de PNV como de Convergencia y Unión, Rechazado por el acuerdos Congreso con de los ETA, Diputados, acuerdos el con plan ETA. Ibarretxe. Yo te he escuchado muy atentamente, de verdad. Si me dejas terminar, luego yo te escucho con la misma atención que he puesto en la primera intervención. Pero es que hay Entonces, que no son decirlo los todo. mismos partidos nacionalistas, ni es la misma la situación del Estado autonómico. En tiempos de Aznar, ahí se puede hablar de descentralización. Descentralización porque es, después de esas mayorías de González, en esa descentralización sí que los partidos nacionalistas empiezan a entrar en competencias ejecutivas, legislativas, incluso en el modelo fiscal. ¿Cuál es la diferencia, a mi juicio, que se produce cuando llega Zapatero? Que después de que ya, es que tiene que tener un punto de no retorno, es decir, ya hemos llegado, este es el tope, ahora vamos a pasar a la solidaridad y a la cooperación. Entramos en la fragmentación. Y yo hablo de fragmentación porque ahora mismo el Estado, teniendo en cuenta las competencias, es que no, va a llegar un momento en el que lo único que le quede sea la política de defensa. El Estado ahora mismo ni siquiera ejerce sus políticas, sus competencias, que le son discrecionales, ni tampoco las residuales, porque tiene miedo a chocar con el Estado, con los poderes autonómicos. Y estoy hablando de política hídrica, de energía nuclear, de ley de educación, de justicia. Todo eso, ese es el resultado que tenemos ahora mismo. Pero Y eso esto es España. Entonces, no es Zapatero, ¿no? O sea, la culpa de esto que ¿cuándo se ha estás producido? describiendo... ¿Cuándo se ha producido? Esto que estás Vamos a ver. describiendo no la tiene Hubo Zapatero. un La proceso tendrá de el proceso reformas autonómico que se estatutarias, abrió hace 30 años. estatutarias que se Isaías. aprobaron en tiempos del gobierno del PP. Es cierto, consensuada por los dos principales partidos. Eso se suponía que ya era el fin. A partir de entonces pasábamos al modelo de cooperación. ¿Quién pone en marcha un segundo proceso de reformas estatutarias porque lo necesita, insistimos, por poder? Porque al final el problema Carmen, es un te ruego poder, un poco no de son brevedad, intereses porque si no, no generales, podemos, por es un favor, interés de Nunca hay partidos. fin. ¿Quién lo pone en marcha? El Partido Socialista. Nunca hay ¿Estás de fin acuerdo en un conmigo, sí modelo o no? autonómico porque que el es abierto. ¿Cuál es el resultado de ese proceso de reformas estatutarias? ¿Quién gobierna la Comunidad Valenciana? ¿Quién pone en Zapatero marcha ese también. proceso de reformas No, bueno, pero quiero estatutarias? decir, Dime quién es el impulsor de ese si un proceso de partido- reformas si un partido estatutarias. Ahora decide que el podemos proceso empezar a repartir estatutario- culpas entre Partido Popular y Partido Socialista. No, lo pero que yo ¿quién te quiero gobierna decir- y quién lo pone en lo que marcha yo y te quién quiero decir- abre la caja de Perdona, me voy a Pandora? centrar un poquitín. Bueno. La pregunta sería, ¿por qué esto es malo ahora o no se ha hecho antes? Para simplificar un poco el mensaje. ya no Pero queda perdonadme nada que que todavía dar, Fernando Ernesto. llamando, os ruego a todos brevedad porque me gustaría que el debate, porque Rosa también quería hablar, Edurne quería hablar, en fin, y Casimiro. Pero me gustaría primero escuchar a Fernando llamando. Yo creo que la cosa no es tan mala. La cosa no es tan mala. Yo no estoy en la tesis oficial del PSOE, como está María Antonia, como es lógico, diciendo que esto da estabilidad al gobierno. Yo creo que el gobierno ya no tiene estabilidad, el gobierno está en liquidación y se acaba. Y cuanto más eufórico se muestra Zapatero, más artificial me parece esa euforia. Zapatero es un señor que ni quiere, ni puede, ni debe presentarse a la reelección, por muchas razones, entre otras cosas porque ya no está gobernando con el programa electoral suyo. Está gobernando precisamente con un programa electoral que es un giro de 180 grados sobre el cual se presentó. Luego, en fin, yo comprendo la euforia, faltaría más que Zapatero vaya diciendo que estamos en la hecatombe y en el desastre en un mitin en Ponferrada, es que faltaría más, naturalmente que no. Pero él, yo creo que está contento porque él está contento porque ha hecho un acuerdo que por lo menos le permite seguir una temporada. Y no es un acuerdo excesivamente gravoso. A mí, que se llame Vizcaya con B o con V, que se llame Gasteiz o que se llame Guipúzcoa en vez de Guipúzcoa... Ahora entraremos a ver si eso es importante o no. Perdón, no me importa. Que Pero las aguas... a los vizcaínos Bueno, nos importa mucho. Bien, pero Fernando. yo también soy un poco vizcaíno, Algún déjame... vizcaíno. No te arrogues todos los vizcaínos, hombre, Edurne, si tú no eres todos los vizcaínos, Sí, tú no eres es un Edurne problema solo de Uriarte. símbolos, Sí, ¿eh? pues de pregunta por Frumis, Vizcaya si de no Frumis. importa. Y al Ya he PSOE preguntado, también, ya que he votó en preguntado. contra de a ver, eso hace bueno, 3 meses. Pero mi opinión, perdonadme, No, es que sí, si sí, me sí, dejáis, sí, es que no. no es tan gravoso. A mí me da igual eso y me da igual que las aguas entre Gran Canaria y Tenerife sean aguas territoriales Hombre. gran canarias o tinerfeñas Pues, en vez de internacionales. No me importa. A mí lo que me importa de verdad es la degradación a la que hemos llegado. Yo no pienso que España se rompe, ni muchísimo menos, ni siquiera que se deshilacha, pero sí que se está perdiendo, me parece que era Rosa la que lo decía, un cierto sentido de la cohesión. Pero no es de Zapatero esto viene desde que se determinó
el café para todos y la tabla de quesos. Es que aquí tenía que haber habido un acuerdo de gran coalición o un gran acuerdo entre los dos grandes partidos para reconducir un proceso autonómico que se nos está yendo de las manos. Se está gastando mucho, se está legislando por triple, se están creando cargos triplicándolos de una manera absolutamente gratuita y absurda, y eso es lo que nos debe preocupar mucho más que si se llama Guipúzcoa o Guipúzcoa, que si se llama Gasteiz o Vitoria. Es que me parece que eso no es lo importante. En Gran Bretaña tienen mucho, en ese aspecto es mucho más la descentralización verbal, lingüística y de carteles, y en Suiza, y sin embargo son países muy unidos y muy cohesionados. Es que aquí el problema es que no tenemos modelo, nos falta el modelo y no lo hemos definido. Y yo estoy seguro que el próximo gobernante, el próximo gobierno, con el próximo jefe de la oposición, tendrán que llegar a un acuerdo de gran coalición, que es el que tenían que haber llegado en el año 2008 para arreglar todo esto, porque el deterioro del proceso autonómico no es de ahora. ¿O es que va a tener la culpa Zapatero por haber llegado a un pacto con el PNV? Se han llegado todos a pactos con el PNV. Todos hemos cedido con el pero PNV. A costa de poner todos hemos cedido con los canarios. Fernando, lo único bueno que han tenido estas dos legislaturas de Zapatero, que es el acuerdo por el gobierno vasco, el acuerdo por el cambio del gobierno vasco, no a costa de eso. Yo no creo que se ponga en peligro. Bueno, pregúntale a los socialistas vascos si no están preocupados porque van a perder votos. No, perdona, yo no creo que se tenga por qué poner en peligro. Efectivamente hubiese sido mejor no haber llegado a ese acuerdo, pero como no ha habido un acuerdo con el Partido Popular, pues ¿qué le vas a hacer? Tienes que llegar a acuerdos con quien puedas para mantenerte, como lo han hecho todos los demás. Y tampoco te creas tú que hay que rasgarse las vestiduras por eso, que a mí lo que me preocupa ha sido un proceso de 23 años, que es lo que llevamos deteriorando todo el Estado autonómico, que ni siquiera hemos sido capaces de llevarlo ni federal, ni federalizante, ni federando, ni nada. Perdona. Habéis pedido toda la palabra, pero perdona, Amando, ya podéis otra vez intervenir los que queráis. Vamos a ver, que hay varias cosas. La primera, ese optimismo o ese triunfalismo de vamos a ganar, a mí no me impresiona nada. Todos los entrenadores de fútbol dicen que van a ganar, eso no tiene significación ninguna. Lo que tiene significación en esas declaraciones es que oculta a los españoles el verdadero problema, que con estos presupuestos no se va a crear empleo y no vamos a salir de la crisis. Es más, se va a producir, o se está produciendo una gigantesca estafa, que eso sí que afecta a la igualdad y a la ruptura de España. Y no es esto de Gasteiz, no. Es que las medidas de bajar los sueldos a los funcionarios o de congelar las pensiones se tomó cuando los precios estaban estables, no subían. Pero todo el mundo sabe que en el último año, los últimos meses, están disparándose los precios y van a seguir subiendo porque han subido ya las materias primas en todo el mundo. Y de eso no ha hecho nada, porque si los precios no suben y me congelan la pensión, bueno, no pasa nada. Pero claro, si me congelan la pensión y suben los precios un 5%, me han estafado. Y esa gigantesca estafa es lo más grave. No se ha referido a eso el presidente. Al contrario, ha demostrado optimismo. ¿Por qué ha demostrado optimismo? Porque con el famoso pacto, que a mí me parece antinatural, pero bueno, con el PNV lo que logra es que los dos van a ganar. El PNV va a desplazar al Partido Socialista en el País Vasco y Zapatero está convencido que a través de eso va a ganar en las elecciones. Por eso está tan optimista. Es decir, que los dos están jugando a ser maquiavélicos en el sentido más vulgar. Del fin justifica los medios. Este pacto es un pacto maquiavélico. Repito, contra naturam, puesto que el Partido Nacionalista Vasco viene del carlismo, del tradicionalismo, y el Partido Socialista viene del marxismo. Pero todos los pactos son contra natura. No, todos no. Os ruego a todos brevedad, nos quedan pocos minutos antes de la publicidad. Acaba de introducir un asunto que no habíamos introducido todavía, esencial. Y es el referido al papelón del Partido Socialista de Euskadi. María Antonia decía que el Partido Socialista estaba muy contento. Desde luego, el Partido Socialista... He dicho que no tenemos motivos para estar deprimidos, sino motivos para seguir trabajando. Pues el Partido no Socialista hablando de alegría porque la situación no es para danzar. El Partido Socialista de Euskadi está deprimido y enfadado, porque este pacto ha sido una traición al Partido Socialista de Euskadi, que se lo ha tenido que tragar, que está contando que no está tan mal, pero que todo el mundo sabe... Eso hay que rectificarlo, Edurne, porque sabes que el lehendakari vasco se ha pronunciado y no es así. Sí, se ha pronunciado en contra de lo que piensa, como sabe... No, se ha pronunciado... Déjame hablar, María Antonia, déjame hablar, que quiero añadir más cosas. El Partido Socialista de Euskadi en estos momentos, y cualquiera que pregunte en el País Vasco lo sabe, está profundamente enfadado por este pacto. Otra cosa es que tenga que hacer de la necesidad virtud y obviamente no pueda decir nada públicamente. Yo creo que el que ha hablado esta tarde ha sido Miquel Torres, secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi, y ha dicho una frase muy gráfica, refiriéndose en concreto al Guggenheim y alguna otra cosa que está por transferir, que si os parece vamos a escucharlo. Bueno, lo escuchamos. luego sigo, sí.
creemos que hay algunas líneas rojas que no se tienen que pasar y igual se ha pasado alguna. Nosotros ya habíamos manifestado, puesto nuestra negativa, que haya dos Guggenheims en 30 kilómetros a la redonda y por tanto yo creo que ahí el presidente del gobierno o no ha sido consciente o creo que no lo ha negociado bien. Cuando te estás ahogando y alguien te da la mano para salvarte, pues le das todo aquello que necesita para poder salvarte. Pensemos en lo que significa. Digo que es el el secretario del Partido sí, de Euskadi, vaya. Bueno, ha disimulado lo que ha podido, pero no podía disimular, claro está. Pensemos lo que significa que el Gobierno de la Nación, que es del Partido Socialista, pacta con el partido de la oposición en el País Vasco a espaldas del Partido Socialista de Euskadi, lo que además tiene la consecuencia, obviamente, a medio plazo de un golpe electoral tremendo al Partido Socialista de Euskadi, puesto que lo que los vascos han percibido es que quien manda, de verdad, como siempre ha mandado, es el PNV, y que este gobierno alternativo que por fin había llegado con el apoyo del PP, pues es lo que es. Tiene el recorrido. Como diputada socialista Sí, tengo perdona. que decir que eso no es cierto, que el Lehendakari ha estado plenamente informado a lo largo de todo el proceso y se ha pronunciado a favor de un pacto presupuestario que da estabilidad no solo al País Vasco, sino al resto de España. María Por Antonia, tanto, María Antonia, yo tú creo has que Se te van a rebatir tú todos, has por lo menos hablado- unos cuantos. tú has A ver, hablado con el Rosa, luego Lehendakari. Casimiro que ha la palabra. Os Yo ruego creo brevedad que- para que podamos hablar más todos. Yo creo que la única estabilidad que se ha conseguido con ese acuerdo es la estabilidad en el empleo de José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, es la única estabilidad que él ha buscado y la única que ha conseguido. La estabilidad política, María Antonia, es algo mucho más serio que desgraciadamente España no tiene. Segundo, esto de decir que aquí siempre se ha pactado con el PNV, yo he sido consejera de un gobierno. Siempre, ¿eh? Se ha No, pactado no, el PNV. pero siempre se ha Siempre pactado, los no presupuestos. todo. ¿Tú también? No, déjame que De termine, acuerdo. déjame que termine mi frase. Siempre se ha pactado, no todo. Yo he intentado explicar antes, empezando por ahí, que por no pactar alguna de estas cosas que ahora ha pactado Zapatero, después de que lo desbloqueara naturalmente el ministro Rubalcaba, el Partido Socialista no estuvo en el segundo gobierno de coalición, sencillamente porque consideró Y siempre habéis que era dicho que era un error. política Y de siempre habéis dicho que había sido un Estado. error. No es verdad. Marcharse del- Sí, Yo sí, estaba en perdona. aquella Sí, sí, lo has negociación dicho. junto Incluso con tú, Fernando fíjate. Buesa. Sí, Perdona que te diga. quieres yo Y saco aquellos las hemerotecas. papeles que se pidieron, que ahora Zapatero ha ido más lejos, se dijo esto es política de Estado. Y yo, como tengo los papeles, o sea, es que lo puedo demostrar, o sea, no lo tengo que decir aquí, lo puedo demostrar. Rosa, son 20 materias que se tercero, traspasan, las transferencias. que están en el estatuto. Tercero, las transferencias que ahora se traspasan. No son las transferencias pendientes. Vamos a ver si por ¿Cómo lo que no? menos hacemos el ejercicio de cara a los ciudadanos de respetar la verdad de las cosas. Son las transferencias pendientes con la interpretación de los nacionalistas, que es a lo que siempre se han negado durante 30 años los sucesivos gobiernos de España, a la interpretación nacionalista. ¿Y cuál es la interpretación nacionalista? Porque las perdona, María Antonia, la que transferencias- votaste en contra hace No, 3 no, semanas. No, las Esta transferencias misma. se pactan en una comisión mixta de la que- transferencia y pero ahí que es de no, que donde se ha sale. pactado. ¿Pero ¿cuándo se ha reunido la comisión mixta de Se transferencia? reunirá en el futuro, ¿cómo se va a pero reunir ya se han ahora? pactado. Pues estaría bueno Pero que ya se se han reunieran. pactado antes de que se reúna la comisión No, mixta. 20 materias estatutarias pero reguladas que no, en el estatuto que se van a no, transferir con desde la hace 31 años. Con la interpretación nacionalista. Pero María Antonia, Pero vamos sin a el ver- debate, pero escúchame, mujer, pero Pero no. sin el debate del Estado de la Nación, Pero es que tú votaste en contra a de los esas ciudadanos- transferencias. a los ciudadanos- No, pero contéstame a A lo los que yo te ciudadanos digo. hay que explicarle que las transferencias de materias consisten en traspasar medios materiales y personales a las distintas comunidades autónomas. A los Es que parece ciudadanos- que aquí estamos a los ciudadanos dándole un hay trozo que- del a los territorio. ciudadanos, mira, a los ciudadanos para tenerles respeto, cuando un partido político cambia de criterio, hay que explicarles por qué ha cambiado de criterio. Y si en el debate del Estado de la Nación el Partido Nacionalista Eso Vasco... se le puede aplicar el a cualquier persona que haya cambiado el de parti- criterio en también cualquier momento, tiene que hace unos explicarla. años. También tiene que explicarla. Naturalmente que sí. Eso es lo que hay que explicar. No, claro, que la explica. Naturalmente que sí. Pero si yo te acepto eso, ¿por qué no me aceptas tú lo mismo? Has votado hace 3 meses en contra de estas competencias que hoy pide con una visión nacionalista el Partido Estamos Nacionalista hablando, Vasco. Rosa, una Pero cosa si es has de votado hace- materias y otras como Vale. se concretan las si materias os en las parece- comisiones Si os mixtas. parece, vamos a ir al otro lado de la mesa. Casimiro, Vamos a ver. Yo creo que intenso no debate de se, esta noche, cuando menos. no se puede dar la imagen equivocada, María Antonia, de que lo que se hace es una cosa mecánica, de que llega el PNV, pide 20 transferencias pendientes y se les dan. Porque si se vende así, estamos haciendo un flaco favor a la verdad. Es como si se les debiera algo y se les da. Pues eso es justo. A quien se le debe algo, se le da. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que Lo hay que algo quiero detrás? decir, te lo voy a explicar ahora.
Lo que quiero decir, por ejemplo, que cuando se habla de las políticas activas de empleo y se dice, bueno, pero si eso lo tiene todo el mundo. Mira, vamos a ver. En el País Vasco las cifras son, no llega a 200.000 parados. En Andalucía hay más de 1 millón de parados. Las políticas activas, que son las que se supone que sirven para conseguir empleo, van a dar el año que viene 800 millones a Andalucía y más de 470 millones al País Vasco. 72. Es decir, que un ciudadano vasco va a tener muchas más posibilidades de conseguir empleo que uno andaluz, cuando en Andalucía hay 5 veces más paro que en el País Vasco. A lo mejor para ti esto es normal, pero para mí no. O sea, a mí me parece que el Partido Socialista tendría que explicar en Andalucía por qué le da 5 veces más para conseguir empleo, políticas activas de empleo, a los vascos que a los andaluces. Pero hablas de dinero, entonces, no hablas de contenidos. No, perdona. Es que el dinero, cuando hablamos de desempleo, es muy importante. Y cuando hablamos de símbolos, pues a lo mejor llamarle Álava no es importante, pero entonces me tendrá que explicar el Partido Socialista por qué en el mes de julio votó en contra de esa denominación, por qué votó en contra en julio y ahora no, ahora pues se lo da al País Vasco, ahora se lo da. Pero será importante tan importante o no? es que tengan la denominación propia en su idioma. Bueno, pues, la tienen desde a Coruña a... María Antonia, me lo tendrás que contestar tú. Uno de sus idiomas, faltaría más, yo estoy de acuerdo. Pero ahora ya desaparece. El artículo 3 de la Constitución está muy claro. Pero ahora ya desaparece. Me tendrás que contestar tú por qué tu partido votó en contra. Si no es importante, ¿por qué votasteis en contra? O sea, la imagen que tiene el ciudadano es que va el representante del PNV a Moncloa y sale como un héroe. O sea, es que sale como un héroe. Hemos ganado, hemos conseguido un acuerdo histórico, hemos conseguido todo lo que pedíamos. Y no solo eso, sino que dicen cosas, vamos a ver quién miente, porque dicen cosas, por ejemplo, que se van a negociar las transferencias de la gestión penitenciaria, que se van a negociar las transferencias de la Seguridad Social. Eso ha dicho el representante del PNV en la rueda de prensa, el que lo negoció. Es decir, que eso está ahí. El representante de Canarias, Paulino Rivero, llega, un señor que tiene 160.000 votos, es decir, 2 escaños, llega y sale como un héroe. Es decir, he conseguido aguas territoriales. Tiene más Rosa Díez. Rosa Díez tiene 3 veces más. Es que, oye, del asunto de Rosa Díez hablaremos luego. En la ley electoral, es que quiero hablar de eso, porque eso terminar. El problema es el siguiente, que, como tú bien decías, no es lo mismo conseguir estabilidad parlamentaria, que es lo que ha conseguido Zapatero, que estabilidad política. Es decir, el país hoy no está más tranquilo que hace una semana. Yo diría que el país, en general, está más escandalizado, porque, como decía el representante del Partido Socialista de Euskadi, cuando uno está ahogado, se agarra a la primer mano que se le da. Y eso es lo que ha hecho Zapatero. Yo añadiría una cosa, que yo creo que nos estamos quedando... El bosque no nos deja ver lo que hay detrás. Evidentemente, ese pacto con el PNV tiene consecuencias económicas, un coste económico, de momento supone más inversión allí y eso supone también más impuestos para el resto de los españoles. Volvemos al tema de la cohesión que apuntaba Rosa, aparte de más burocracia, y vamos a ver qué pasa con la Caja Única de la Seguridad Social. Pero al PNV, el problema del PNV es que lo que le interesa no son las competencias y las transferencias, eso es la excusa. En lo que está el PNV, y eso es lo que ha permitido además el presidente del Gobierno que ellos sigan avanzando, es en cambiar el gobierno vasco que existe en estos momentos, en desestabilizarlo, en ver cómo el resultado electoral de hace 18 meses le van dando poquito a poquito las vueltas y sobre todo es poder. Lo que quiere el Partido Nacionalista Vasco es poder en esas elecciones municipales, en los ayuntamientos y en las diputaciones. ¿Qué cosa? Que ellos están gobernando ahora mismo en Álava, siendo la tercera fuerza, pero ahora lo que plantean es que quieren que haya un acuerdo para que sea siempre la lista más votada. ¿Qué quiere decir eso? Que no se traslade el acuerdo por el cambio, que está dando muy buenos resultados en Ajuria Enea, que no se traslade al resto de las instituciones. Y yo añadiría un segundo elemento. Yo no me creo, cuando tú preguntabas, María Antonia, ¿queréis decir que hay algo más? Sí, sí que hay algo más. La letra pequeña la veremos y no vamos a tardar mucho. Esa letra pequeña se va a ir conociendo poco a poco del acuerdo. Sí que hay algo más. Estoy hablando de poder político y el presidente está dejando que el PNV avance en ese objetivo de desestabilizar al gobierno vasco. Y segundo, el PNV quiere tener su papel en ese proceso de pacificación, un proceso de pacificación que está en marcha y cada vez vemos nuevas piezas en el tablero. Por cierto, con intereses contradictorios con Batasuna, porque ahora mismo el gobierno está en una operación de imagen de Batasuna, que le llamamos de izquierda a Berchale, por cierto, operación de imagen, y al PNV lo que le interesa es que se van a participar en las reuniones del ECOFIN.
Con lo cual supongo que las distintas comunidades querrán también participar. Por supuesto, pero pues a la es que hace burocracia, muy Ernesto, poco las Maduro. comunidades Pero ahora- autónomas no participaban en el ámbito europeo y ya participan en las instituciones europeas. Yo no Y sé si se es ha bueno o roto malo, la es lo que unidad estoy del país. trasladando. Pero ahora, a todos los Ernesto, perdona, Fernando y Isaías, no, perdón. ahora sea bueno o malo, ahora todas las comunidades van a pedir lo mismo, van a pedir las transferencias activas de empleo. Pues es malo, naturalmente. Nadie va a querer ser malo. claro. Perdón un momento, a lo Bueno, mejor yo creo que resulta es que lo que es inevitable. No. Pero es que aquí estamos, a Sí, ver, sí es aquí estamos. inevitable. No es porque tenemos- inevitable. Bueno, pero perdóname un momento, Carmen, por favor, si yo te he escuchado con mucha atención, Yo, perdona, incluso te amor. escucho, pero no es inevitable. Escúchame Yo un también momento. con mucho amor te escucho. A mí me parece, Qué bonito es se que lo- aquí estamos demonizando cosas que no se pueden demonizar bajo ningún concepto. Es decir, es que el PNV quiere el poder, naturalmente. ¿Para qué te crees que están los partidos políticos? Para tener el poder. Y además es que resulta que el PNV da la casualidad, de que es el partido más votado en el País Vasco. pero no Es el está en el partido más gobierno. votado. No es el partido más votado. Sí, pero no está Bueno, en el gobierno. Perdona, Claro. pero da la casualidad. ¿Y le vas a quitar el derecho al PNV? Yo no soy PNVista, a mí me gusta el acuerdo que hay en el País Vasco, que te conste. sí. Pero te voy a decir una cosa, me parece lo más lógico posible del mundo que el PNV, que tiene detrás una serie de diputados y una serie de votos, Sí. más que los demás, quiera recuperar el poder. Y lo más no lógico, le vamos a decir Fernando, qué canallas son el PNV. por Fernando, eso. lo más No, lógico del perdóname, mundo es que el Fernando, si secretario hablemos general seis a la del vez, Partido no Socialista podemos. defienda dejáis el terminar, gobierno por favor. vasco que está en manos de los Perdóname, socialistas. perdóname, siempre- dejadme poner un poco de orden. Carmen siempre Fernando, irrumpe. termina, por favor, Nada, y luego Edurne. ya no digo nada y le dejo ir a Edurne con mucho gusto, que hable No, Edurne. Fernando. ¿Pero qué Te turno? lo había ¿Pero saltado, tú te crees que esto es de turnos? Sí, esto es de turno, Si sí, en estaba antes efecto. Isaías que tú. Fernando, ¿Qué turno? Fernando. Tenemos 2 minutos antes de irnos a Una política. Esta se cree que está en el cosa colegio, es que dice el los Partido turnos, pero ¿qué Nacionalista turno? Vasco quiera lograr sus fines, lograr el poder, obviamente. Lo que cuestionamos muchos, no es lo que hace en este caso el PNV, sino lo que cuestionamos es el derecho del presidente del Gobierno a negociar de cualquier manera, entregando transferencias, como decía Rosa Díez, tal como las ha interpretado el PNV, a cambio de Es que estaban ahí a pendientes. cambio de pendientes. mantenerse en la Rosa Díez le Moncloa pondrá el un acento año, que quiera, pero a cambio de mantenerse estaban en la ahí. Moncloa un año y medio más. El problema de este pacto es su catadura moral. Y sobre esa catadura moral, tú decías antes, no tiene importancia que Vizcaya pase a llamarse Vizcaya. Mira, sí tiene y mucha importancia, y la tiene por 2 motivos. No solo porque Vizcaya, desde tiempos antiquísimos, ha sido Vizcaya, en castellano, siempre, ese es su nombre, no solo porque la inmensa mayoría de los vascos nos expresamos en español, fundamentalmente, sino sobre todo, ¿sabes por qué tiene importancia? Porque un presidente del Gobierno, con tal de mantenerse él un año y medio más en la Moncloa, que ese es el objetivo de todo esto, este es el resumen, no le ha importado tampoco decir a un partido, que es un partido del País Vasco, que tiene un porcentaje de votos limitado, no le ha importado decirle, sí, sálgase usted con la suya, haga el capricho de llamar a esta provincia como nunca se ha llamado, en contra de la mayoría de los vizcaínos. Tenemos un minuto, Isaías, Bueno, luego si quiere A recuperar. ver si consigo un minuto. Sobre el nombre de Vizcaya tiene tanta importancia como Lleida, Girona o A Coruña, que se hizo en época no de Zapatero precisamente. Sobre la estabilidad del gobierno vasco, Carmen, yo recuerdo cuando se hizo este gobierno vasco, por cierto, con el apoyo de Zapatero, cosa que no tuvo el PSOE en Navarra, por ejemplo. Este gobierno, lo primero que se dijo es, uy, esto va a quitar el apoyo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados. Pues toma ya, aquí tenemos apoyo parlamentario del PNV y seguimos teniendo gobierno vasco del Partido Socialista. No hay nada gratis, no hay nada gratis en política. Aquí no es cuestionable que el PNV trabaje por el poder, y en cuanto al pacto, a mí me parece que da Vasco. estabilidad, pero no al presidente del gobierno, sino al gobierno de nuestro país y, por lo tanto, a nuestro país. Y, en segundo lugar, creo que se completa el estatuto de primera jornada y ya iba siendo hora. Señores, 30 años después. ya Ya iba siendo nos queda mucho hora. debate, no os preocupéis, después de la publicidad seguimos, que nos queda mucho tiempo todavía esta noche para debatir. Después de la publicidad, protagonistas, obviamente por responsabilidad. Vamos a escucharles y también lo que decía Rajoy. El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados tiene las manos libres para actuar en el ejercicio político en las Cortes Generales del Estado, sea el Grupo Vasco en el Congreso como sea el Grupo Nacionalista en el Senado. No nos ata ningún compromiso con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Aunque en el gobierno estén los socialistas con el apoyo del Partido Popular, no. Lo que cuenta es el PNV. Pues bien, al final, como en el caso del señor Mas, engañará al señor del PNV. Y si no, al tiempo. Esos son los presupuestos para este año que hemos pactado con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria. Atención, a quienes agradezco su capacidad de pacto y su sentido de la responsabilidad.
Añadía porque van a ser las cuentas más importantes, las que nos van a llevar a la recuperación y las que nos van a hacer crecer los próximos 25 años. Rosa. Hombre, yo creo que si vamos a hablar de los presupuestos... No, te iba a decir, hablamos de lo que queráis, pero sí, bueno. No, pero como ha hablado el presidente de los presupuestos que nos van a sacar de la crisis, yo creo que lo que son unos presupuestos que se rinden ante la crisis. Porque plantean un escenario macroeconómico, como antes se ha dicho, que no es creíble. Pero no es creíble no porque lo diga Rosa Díez o porque lo diga un partido de la oposición. Es que no hay ni una sola institución económica, nacional o internacional, que los considere creíbles, porque plantea un crecimiento que todo el mundo sabe que no va a ser cierto, porque rebaja las políticas sociales, porque rebaja todas las políticas que tienen que ver con la productividad y con el cambio de modelo económico, porque realmente en todas aquellas políticas que serían decisivas para que España saliera en el futuro de la crisis, o no tiene competencias ya el Gobierno de la Nación o no ejerce las que tiene. Y luego, desde el punto de vista del déficit, esta manía que le ha entrado al presidente del Gobierno y a todo su grupo socialista de decir que en España se está haciendo exactamente lo mismo que se hace en otros países del mundo, pues también es mentira. En España tenemos que rebajar el déficit a unas velocidades superiores a las de otros países por la mala cabeza de los socialistas y por la mala cabeza del Gobierno, que en los últimos años nos han endeudado con esas decisiones alegres que iba tomando mientras todo el mundo sabíamos que estábamos ya en una profunda crisis a punto de llegar a una recesión. Entonces, estamos pagando las consecuencias de la mala cabeza y hacemos unos presupuestos increíbles en términos económicos, increíbles desde la perspectiva de sacar al país de esta situación, increíbles para generar empleo. Por tanto, insisto, ¿de qué estabilidad política habla el señor Rodríguez Zapatero cuando habla del pacto con el PNV? De la suya, porque su contrato está garantizado por 1 año y medio más. Amando y luego María Antonia. Luego, después que había pedido la palabra hace tiempo y todo perdóname. este rifirrafe, quien gana claramente es el PNV. Porque, como decía, Edurne siempre ha mandado en el País Vasco y ahora ha dejado de gobernar. Y parece que le falta algo. Y lo que quiere es gobernar otra vez y seguir mandando. ¿Para qué? Para conseguir la independencia del País Vasco, ni hablar. Eso no lo va a pedir nunca. Va a pedir una nueva figura que en los manuales de derecho político no se estudia, pero se estudiará. Va a pedir la independencia subvencionada, que es a lo que vamos. Y ese es un hallazgo extraordinario, porque con ella va a mandar y a gobernar. El gran perdedor de todo esto, pues Patxi López. Por eso lo llaman Requiescat in Patxi, porque el pobre hombre está moribundo, verdaderamente. Y a mí me da lástima. No tengo yo que él dimitía hoy, vamos. No tengo yo esa impresión de que esté moribundo, ¿eh? Yo no sé, perdona, yo estuve anteayer allí con él, y con él no, con gente suya y tal, y con Basagoiti también, por cierto, que, mi impresión, sinceramente, es que moribundo no está, ni muchísimo menos. Ahora si queremos, lo podemos matar entre todos. Si se toman decisiones... No, pero a ver, si se trata de matarlo, lo mataremos entre todos, mataremos todo, porque es que realmente este es el país más autodestructivo que yo conozco. El que le ha matado ha sido Zapatero, no nosotros. Yo no quiero matarlo. Zapatero, al contrario, yo creo que el acuerdo de Zapatero ha matado algo más que el gobierno vasco. ¿Me dejas mirarlo desde otro punto de vista? Sí. A lo mejor resulta que, fíjate lo que te digo, a lo mejor resulta que Patxi López va a salir fortalecido de esto. ¿Cómo? Yo creo que pero, no. Fernando, Porque ese gobierno es el que ha posibilitado este acuerdo con el PNV. El PNV, todavía ¿cuántos años quedan? ¿Me dejas de preguntarte una cosa? Te voy a preguntar una cosa. Ese gobierno no ha tenido nada que ver en este acuerdo. Ese gobierno ha tenido que decir excepto el estar. A ese acuerdo. María Antonia Trujillo nos decía, Patxi López ha sido informado todo el tiempo. En efecto, ha sido informado. ¿Me dejas que te pregunte una cosa? Que no la sabrás seguramente, pero en fin. ¿Cuántos años quedan hasta las elecciones vascas? Ese es el problema. ¿Y en qué estado va a llegar Patxi López a esas elecciones vascas? Tú ya eres capaz, ya has sacado la bola de cristal y sabes que va a llegar un estado comatoso. ¿Tú estarás de acuerdo? Que dice no sé quién. No, Fernando, gracioso, en el último sociómetro vasco, por ejemplo, y a este dato en concreto le doy una importancia relativa, pero ya ha bajado Patxi López 2 posiciones en la clasificación, digamos, de líderes, de puntuación de líderes. Lo que yo creo que nadie en esta mesa, en estas mesas en las que estamos, puede negar que después de este pacto en el que Patxi López ha quedado como un señor que no pinta nada para el gobierno de la nación, puede negar que la gran mayoría de los vascos lo ven como un líder más débil
y obviamente ven a Urkullu como un líder muchísimo más fuerte. Perdóname, estamos pasando de los presupuestos al PNV, me parece todo estupendo. Os dejo hablar y que os interrumpáis porque esto es un debate. No, porque había pedido la palabra, claro, y van a pensar la audiencia que es que no hablo cuando hay múltiples alusiones a María Antonia Trujillo y quiero hablar. Yo creo que estos presupuestos han cogido a mucha gente con el paso cambiado. El acuerdo presupuestario a mucha gente con el paso cambiado. Y la verdad es que yo no quiero utilizar la expresión que utilizó la vicepresidenta porque aquel era un foro distinto al que es este foro, pero es verdad que el acuerdo presupuestario ha puesto a mucha gente nerviosa. Incluso el otro día, ayer concretamente, escuché a alguien que decía, váyase señor González, es que se equivocó. Es decir, al clima de crispación y de ruido en este país estamos muy acostumbrados. Y la verdad es que estos son unos presupuestos de crisis económica, son unos presupuestos austeros. En políticas sociales hay una inversión, hay del 58%, como nunca jamás en la historia de la democracia se han hecho. Pero es que además en las inversiones en becas, en la inversión en I+D+I, además en la reducción del déficit, porque tenemos que conseguir una reducción del déficit del 6%. Yo sé que no os gusta, pero es la realidad, porque es a lo que estamos acostumbrados, al nerviosismo de la calle. Pero esto es lo que hay. Hay un acuerdo presupuestario valioso para nuestro país, para seguir trabajando en una situación de crisis, nos guste o no nos guste, porque ya sé que a mucha gente le gustaría que Zapatero se fuera a su casa, pero es que los ciudadanos han decidido que esté, y que esté por 4 años. Y solo lleva 2 y le quedan otros 2. Y cuando toque los ciudadanos que decidan. Mientras tanto, a trabajar. Y bienvenidos al acuerdo presupuestario. Porque acuerdo presupuestario lo ha habido en todas las legislaturas cuando no hay una mayoría absoluta. Hay acuerdo con distintas fuerzas políticas. Qué curioso, casi siempre con las mismas fuerzas políticas. Y el resto de las fuerzas políticas han presentado enmiendas de totalidad. Si es que esto no es una excepción, se está haciendo lo que se ha hecho siempre. Pero María, bienvenido sea porque el país pide tranquilidad para seguir trabajando. Perdóname un momentito. Rosa le contesta y luego pido palabra Isaías, Casimiro. No, yo creo que es verdad que hay mucha gente nerviosa y yo lo noto. Hay muchos socialistas nerviosos porque yo estoy segura de que si hubiera posibilidades de que los socialistas en el Congreso de los Diputados votaran con libre albedrío, veríamos un espectáculo pasado mañana. Hay muchos socialistas muy nerviosos. Yo en eso, en fin, te doy la razón. Cuando dices muchos, empezando por muchos socialistas muy nerviosos. Tú, como solo eres una, no tienes que decidir nada, porque votas sí, no, o te abstienes. Segundo. No tienes que dar indicaciones. Segundo, para que tengamos un poquito de respeto mutuo, ¿no? Por lo menos vamos... Te hablo con el máximo respeto. Por lo menos vamos a intentarlo. Segundo, no sé con qué socialistas te juntas, porque desde luego que no estamos... Vale, María Antonia. Segundo, yo creo que, a ver, aquí el lenguaje lo puede soportar todo. Podemos decir cosas porque no hay un papel detrás para soportarlo. Pero mira, no puedes decir que suben las políticas sociales porque no es cierto. Se rebaja la inversión en políticas sociales. Hombre, salvo que pagar el desempleo lo consideres una política social y no una obligación que tenemos contraído. No este gobierno, sino todos los gobiernos. No se puede decir que se sube en I+D porque es mentira. Se baja y además de que se baja, en el único sitio que se sube es en Euskadi. Es decir, que Euskadi lleva un plus en investigación y desarrollo, pero el presupuesto global se baja. Rosa, todos los ministerios han tenido un recorte del 16%. Se han salvado de los recortes la I+D+I. Hombre, no me interrumpas todo el tiempo porque no nos van a poder... Se trata de un diálogo, pero no, porque no me escuchan nadie. O sea, yo a ti no te interrumpo, tú no me interrumpas, porque si no, no nos escuchan, salvo que pretendas que nadie en casa se entere de lo que estamos hablando. Como los demás. Pero salvo que en casa nadie no quieres que se enteren, por favor, es que si no, no hay manera. Cuando termines sigas tú, porque es que si no me callo, porque si no me va a poder terminar el desarrollo. No hay menos dinero ni más I+D, salvo para el País Vasco. Hay menos dinero en políticas sociales en general. Se invierte territorialmente. De forma que se invierte más en las comunidades autónomas más afines que en el resto de comunidades autónomas, precedente de desigualdad para todos los ciudadanos una vez más. Entonces, no se puede decir que son austeros, solamente austeros, son además antisociales. El único instrumento de cohesión, que es el interterritorial, baja sus presupuestos en un 37%. El Fondo de Política Interterritorial baja en un 37%, cuando es el único instrumento que tenemos una vez que desaparecen los fondos europeos. Entonces, este es un presupuesto agazapado y acostumbrado a la crisis que no se enfrenta con ella. Y esta es la verdad. María Antonia, con todo mi respeto,
los nervios en este país con el presupuesto, pues los pueden tener 4,5 millones de parados que saben que van a seguir estando parados. Según el presupuesto, según el presupuesto, 20% de la población activa, es decir, 4,5 millones de personas, van a seguir en el paro. Me imagino que estarán nerviosos. Van a estar nerviosos los 8 millones de pensionistas que van a tener la pensión congelada. Y nerviosos van a estar... Perdona. Y van a estar... Ah, no es verdad lo que ha aprobado las Cortes de congelación de las pensiones. Porque en no es nuestro verdad, país no es verdad que se van a congelar las pensiones. Las pensiones, solo para hacer un paréntesis, las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas se incrementan. María Antonia, claro, es que esto no es verdad, hay que decirlo. 8 millones de pensionistas de este país van a tener congeladas las pensiones. 8 millones. Mírate las cifras. Si yo las cifras las tengo muy claras. Las pensiones mínimas y no contributivas suben un 1%. Pero mira, a la cifra total de pensionistas, réstale... un año. Un año. Bueno, pues un año. Es que el presupuesto se hace cada año, no se hace cada 5 años. Y como todas en otros se van países. a estar revalorizadas a 1 de enero de 2011. María Antonia, yo creo que esto hay que ponerlo también, hay que decirlo, terminar. Casimiro. O sea, otros 8 millones. Pero es que además, los 2 millones y pico de funcionarios a los que se les ha rebajado el 5%, o no, o eso tampoco es verdad. Sí. O sea, como mínimo hay 15 millones de españoles que están nerviosos con el presupuesto. ¿Te parece poco? Es decir, a mí lo que me parece increíble de este gobierno y de tu posición es que estamos ante los peores presupuestos de la historia de la democracia por los restrictivos y se saca pecho. Es decir, es increíble. No, o sea, no hay un presupuesto. Hombre, lo que estás haciendo tú. No hay un presupuesto. Yo te he dicho que tenemos motivos en la historia de la democracia, ninguno, para seguir trabajando. Ni del PSOE, ni de la UCD, ni del PP, que tenga una perspectiva tan mala de desempleo que con 4,5 millones de parados, para el año siguiente contemplen la misma cifra. O sea, eso es para estar orgulloso. Pues me parece que eso es tremendo. Entonces, a la población hay que decirle la verdad. No engañarles, no decirles, si eso no es así, es que vamos a seguir creciendo, es que esto no es... por favor. Isaías. Yo también tengo la sensación de que hubiera hecho lo que hubiera hecho este gobierno, daría lo mismo, porque durante meses se le ha pedido más austeridad y cuando presenta unos presupuestos austeros también están pero también Isaías, malos. Vamos a ver, si yo lo que estoy diciendo es que probablemente el ajuste había que hacerlo. Pero lo que tú no puedes hacer es hacer el ajuste y decir que tienes un gobierno que tiene más gasto social que ninguno, que no sé qué, porque no es verdad. Pues sí, porque en el presupuesto hay ideología y seguramente si otro gobierno el gasto social de este gobierno el año que viene no va a ser un gasto social extraordinario porque se ha recortado el gasto social. Nos habíamos enterado más de lo que nos estamos enterando y en vez de 8 millones de pensionistas estaríamos hablando de más gente cabreada con el presupuesto restrictivo. Pero bueno, eso es política ficción. Yo quería hablar de un par de cosas que se han mencionado en la tertulia. Una, los pactos antinatura que citaba Armando, que es verdad que cualquier pacto... Por el origen. Sí, pero es lo mismo. Es que España es así, este es el problema. Es decir, en circunstancias en donde un partido no consiga mayoría absoluta, cualquier pacto va a ser o con un partido de izquierdas o con un partido nacionalista que no corresponda con tu ideología, seguramente. E históricamente ha sido así. Es decir, no ha sido Zapatero el que ha venido a inaugurar este tipo de pactos porque Aznar fue investido con los votos de CiU y del PNV. Y ahí también hubo concesiones, y ahí también hubo transferencias, y ahí también hubo dinero que fue a la Generalitat y al Partido Nacionalista Vasco. Y entonces a todo el mundo aquello le pareció estupendo. Y ahora que el PSOE pacta con el PNV, que por cierto lleva recibiendo el apoyo del PNV desde el segundo año de la primera legislatura de Zapatero. Es decir, en el año 2006 el PNV ya aprobó los presupuestos, en el 2007, en el 2008, en el 2009 y ahora en el 2010. Y ahora en el 2010, esto es que es un pacto asqueroso. Hombre, yo creo que es un pacto igual de legítimo que los anteriores y además que creo que es un pacto que... Isaías, ¿tú no crees que se han pedido muchas más cosas en este que en los otros? Es que ¿Tú recuerdas una rueda de prensa como la que dio Urkullu el otro día? Casimiro, la pregunta que hay que hacer, tendríamos que estar escandalizados de que el primer estatuto que se hizo en este país, en la España autonómica,